Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Vamos a iniciar este ciclo de historia del Instituto de Estudios Nacionales con esta primera conferencia del maestro Galván sobre la Guerra de la Independencia en el Alto Perú. Maestro Galván es maestro, efectivamente, lo fue durante muchos años, es un maestro muy conocido en la provincia. Es además psicólogo social, es historiador. Actualmente es el presidente de la filial tucumana del Instituto Sanmartiniano del Perú, filial Tucumán. Es coordinador del Foro Patriótico y Popular de la Regional Tucumán e integra el Instituto de Estudios Nacionales. También es miembro del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos para el Encuentro en una nueva huella argentina. Este ciclo de conferencias va a continuar el viernes con otra a cargo de Gabriela del Corro, descendiente del prócer Lugones, y otro historiador que la va a acompañar. Y va a abarcar 6 conferencias en principio, la última a cargo de Luis Giannicelli sobre la amistad del general Belgrano y el general San Martín. De todas maneras, estamos hablando con amigos altoperuanos de Tarija para que ellos también puedan realizar una conferencia muy ilustrativa sobre uno de los procesos más intensos e interesantes de la guerra sudamericana, que fue la guerra altoperuana. Bueno, le cedo la palabra al maestro Miguel, que me va a ir indicando cuándo pasamos PowerPoint, video y canciones, porque viene tupido, esta charla viene tupida con varias propuestas. Miguel, todo tuyo la conferencia. Gracias al Instituto y al Foro Patriótico y Popular por esta serie de conferencias que son de un gran aprendizaje. Muchos temas queríamos conocerlos y nos dábamos por expertos. Y en estas investigaciones y el estudio de, en este caso, de uno de los padres de la patria y de el libertador de América, San Martín, nos va uniendo esas huellas, uniendo en un mapa que comienza no en 1810. Ese mapa se inicia muchísimo antes, porque desde la llegada de los colonialistas españoles a las tierras de América no hubo un día de paz. Entonces, esa lógica de los pueblos que de luchar, fracasar, luchar hasta triunfar, corresponde a toda esta epopeya sudamericana, por lo menos, desde Río Grande al sur. Y va uniendo esos lazos invisibles a próceres y a grandes hombres de nuestra historia, de la patria grande, que fueron conformando esto lo que somos hoy, y que quisiéramos hacer otra cosa, no la Sudamérica balcanizada, sino la idea de los fundadores de nuestra patria grande, que en diversos hitos de su historia fueron marcando las señales y lo fundacional. Cuando en el Congreso de 1816, en Tucumán, se plantea que los congresales de las provincias unidas de Sudamérica es un mojón fundamental. Es decir, después no sé en qué, por qué y quiénes mexicanearon esta
fundación, y pasó a ser de propiedad de algunos porteños del puerto, que miraban más a Europa, miraban más a Europa en la construcción de una historia nacional. Entonces, reconstruir la historia desde la profundidad de los tiempos es una epopeya colectiva, no es una tarea individual de alguien que se pone a escribir sobre esta temática. Por lo tanto, empecé con el tema circunscripto al Alto Perú. Y no, me fui extendiendo para atrás, porque tomando la dimensión a través de estas interconexiones de los Andes, de las guerras de 100 años antes de 1810, fueron diseñando una patria grande y con los personajes que hoy vamos a levantar. Porque en este caso Tupac Amaru, antes Juan Santos Atahualpa, los Tupac Atari y muchísimos jefes de la guerra revolucionaria tenían poca relación con los hechos de Europa. Sí tendrían conocimiento, obviamente, de estar algunos de ellos informados. Pero lo que planteó la Revolución Francesa, por lo menos en los Andes, con estos jefes como Juan Santos Atahualpa, esa reivindicación de la libertad concreta, libertad de la esclavitud, de la pesada carga de los tributos a la corona española, con los funcionarios de la corona que esquilmaban y sometían a los pueblos a brutal explotación. Explotación en las minas, en los campos, y con el centro iba para la corona, pero en el medio los funcionarios se iban quedando con una parte importante del botín. Y eso eran visibles para ellos. Por lo tanto, los corregidores, los virreyes y una corte de funcionarios que eran los directos enemigos de esos pueblos de nuestro origen. Algunos fueron al cadalso, y con mucha razón. Por ejemplo, los fusilamientos de Nieto, Córdoba y Paula Sanz, que algunos historiadores critican a Castelli el hecho de haberlos llevado al fusilamiento, son digamos, esos líderes revolucionarios de Mayo, hicieron justicia con estos tres y son criticados por haberlos fusilado. La verdad que por eso todo tiene que ver con todo. Tiene que ver también, en este caso, la presencia jesuítica, que por razones de poder fueron expulsados de América, pero dejaron su huella, sobre todo en la formación de estos padres, de estos líderes, en su formación, leyendo, releyendo Boleslao Levin sobre la historia de Tupac Amaru, está la formación jesuítica de José Gabriel. Luego veremos en qué existía esa relación y en qué servía a la formación, digamos, de
desencadenamiento de la guerra revolucionaria de los pueblos andinos. En el caso de José Santos Atahualpa, que es poca conocida su actuación en esta guerra. ¿Por qué? Porque él recorría de punta a punta el Perú y parte de lo que era para organizar la revolución, la insurrección. Son los insurgentes. Ese levantamiento exitoso de Atahualpa, hasta 10 años, hasta que muere en combate. Están algunas previas formulaciones de eso. ¿Cuál era ese programa? Porque en este caso podría haber sido un Inca más o un jefe del Incario que podía vivir bajo dominación española con sus dividendos. Pero sobre todo en la zona selvática, en la zona amazónica. Por lo tanto, tenía una espalda cubierta por esos pueblos donde era más tenue la llegada de la presencia de los virreyes y sus enviados. Por lo tanto, desentrañar a través de la guerra qué era, cuáles eran las banderas, y la libertad de los esclavos, la mita, institución al servicio de la corona y llevada adelante por los virreyes para sacarle del último esfuerzo de las masas indígenas, que todo iba a parar a la corona. Entonces, la brutal exportación de los obrajes, otro tema de la que levantaba, fueron los obrajes, donde digamos, era la explotación de sol a sol de nuestros paisanos. Los corregidores, los recogedores de los tributos, eran visiblemente la misma finalidad. Entonces, algunas batallas, una con buena suerte y otra con no, porque antes de la batalla puede ser para cualquiera. ¿Sí? ¿Y cómo podían organizar, en este caso Atahualpa, que sigue después de Tupac Amaru, la guerra? De manera secreta, que no se llegue a enterar la autoridad. Por lo tanto, teníamos una táctica del silencio, de la guerra, extraordinario. Ejemplo de Santos Atahualpa, que durante 10 años llevaba y traía de un lugar a otro recuas de mula, pero de fondo era enlazar a los líderes que le para el levantamiento. Es decir, es fantástico
digamos, y la política llevada por José Gabriel, en este caso, de tener la mayor de amigos y reducir el golpe a un reducido núcleo de los más visibles de las más visibles expresiones de la opresión. Trabajó mucho, porque él era católico, trabajó mucho con los curas. Por eso la organización secreta no fue descubierta, porque tenía los curas amigos, que en este caso, en otras rebeliones, eran los primeros en ir con el cuento a los funcionarios sobre algo que se estaba preparando, y así se perdieron batallas, se perdieron combates. En cambio, José Gabriel, y trató de granjearse la amistad y la colaboración de los criollos, levantando sus consignas, que era la parte de la opresión colonial que los afectaba a los criollos y a los mestizos, a los negros, para sumarlos. Era un tejido preparado muy delicadamente en esa urdimbre insurreccional. Por lo tanto, tenían que superar la diferencia extraordinaria de preparación con quién se enfrentaban, porque las tropas de los virreyes tenían las mejores armas, tropas especializadas, preparadas para someter a la mayoría. Por lo tanto, esa misión comercial de recorrer todos los rincones del imperio le servía para eso, ir y con Micaela, que era su compañera en todo sentido de guerra y de amores, con Micaela, que era la encargada porque sabía leer, escribir, sabía sobre todo el quechua, le permitía a ella cumplir esta tarea de José Gabriel de preparación para la guerra. Por lo tanto, suplir con el número, suplir con el número de sus ejércitos en relación de 100 a 1. Porque se estima, por lo menos Boleslao Levin, se estima que participaron más de 100.000, mucho más de entre 100.000 y 200.000 combatientes en este sacudón de los Andes, de la rebelión que se extendió desde Nueva Granada hasta Cuyo. Estas repercusiones de los levantamientos tupamaristas tuvieron una profundidad y un alcance vastísimo. Esos pasquines que le decían, los pasquines que eran como lo que decimos modernamente los volantes, eran servían de propaganda en su idioma, esparcían los motivos de las acciones, las banderas a seguir. Entonces, el tema de la propaganda era fundamental. En esto, en el caso también de Bartolina Sisa, acompañando a Juliana Baza, tenía esa misión. Nada más que hay algunas diferencias en el enfoque militar, en este caso, de que, y político, que los catarí aymaras tenían diferencia con los criollos, y eso le costó mucho en La Paz, en el asedio a La Paz, el no trabajar, de romper la unidad
y el trabajo colonialista, de usar a los indios y a los criollos para sus filas. Y con algunos fue hasta luego avanzada la guerra de la independencia, esta servidumbre, en el caso de Pumacahua, que sirvió a los intereses virreinales. Entonces, la tarea política de unir, la tarea extraordinaria tarea de organizar, en este caso, poder llegar a las armas, poco a poco. ¿Por qué? Porque después tenían que tener quien maneje esas armas, las armas, digamos, que usaban los ejércitos realistas, necesitaban quien las maneje. Entonces el trabajo con los criollos para ese fin, esa finalidad, que les enseñen a manejar las armas, porque ellos tenían prohibido. Ellos tenían prohibido el acceso a los armamentos, obviamente. Por lo tanto, las armas de los paisanos, de la lanza, las macanas y sobre todo las ondas, que usaban la mayoría, que se sumaron a esta epopeya, no eran suficientes. Entonces, la artillería y los fusiles de las tropas españolas hacían la diferencia. Por lo tanto, en un desigual combate, digamos, está fundada los triunfos y las derrotas. Los triunfos y las derrotas. Se le critica a José Gabriel el hecho de que no tomó el Cusco después de triunfar en Tinta, que ya vamos a hablar de Tinta, del Valle de Tinta, donde al más feroz de los corregidores lo llevaron a la plaza, cerca de 20.000 indios indígenas. Ahora decimos los originarios, pero todos los textos hablan de los indígenas, por eso uso esos términos de los historiadores. Pueblos originarios, que corresponden con lógica especiencia, son los pueblos originarios. Bueno, en este caso eran las tropas insurrectas, que era infantería, pocos caballos, pocas mulas para el transporte sobre todo, pero por eso la táctica de bloquear entradas de ciudades, asediarlas, como La Paz, o en el Cusco, le dio tiempo al ejército del virrey para reunir tropas superiores y así derrotarlo al Inca Túpac Amaru, José Gabriel. Pero su muerte cruel, después de torturas increíbles, a él, a su familia, a su esposa, el cortarle la lengua y exhibir sus miembros para escarmiento del resto de los pueblos que se atrevieran a levantarse en armas. Inmediatamente sus sucesores, su hermano, asumió la conducción, los Catari, Tomás Catari, bueno, Dámaso y demás asumieron la dirección del movimiento. Por lo tanto, este armado siguió y con distintos protagonistas. En el caso de los aymaras, conducidos por Juliana Paza, que tomó el nombre de Túpac Katari, tuvo otra dimensión gigantesca, tarea de guerrera, del asedio a la paz. De 3 meses y medio de asedio con, dicen 80.000, no sé bien,
y la construcción de diques en el río que baja de los altos para inundar la ciudad de La Paz. Ellos los asediaban desde los altos. Que le falló algo y no pudo conseguir el cometido de la inundación de La Paz. Pero sobre todo era porque no habían trabajado la unidad con los criollos, eran puramente los indios aymaras. Entonces, son las distintas vicisitudes y escollos que fueron encontrando, pero la profundidad de este movimiento que duró muchísimos años y las repercusiones en nuestro norte argentino, en Cuyo y demás, muestra que nosotros debemos revisar, sobre todo los maestros, cuando enseñamos, que lo primero que enseñamos es sobre la Revolución Francesa y las ideas de la Revolución Francesa. Obviamente, ¿sí? Sobre todo para la formación de nuestros cuadros militares y nuestros cuadros revolucionarios como Monteagudo, Moreno, Castelli, en la Universidad Moreno, en la Universidad de San Javier Jesuítica de Chuquisaca, que tenían acceso a los libros prohibidos de los franceses, pero que yo le doy más categoría argumental de fondo a las rebeliones que recorrieron todos los Andes, desde Granada hasta el Chile, la Capitanía y hasta Cuyo. De ahí que no nos sorprende para nada que estos padres de la patria como San Martín pusiera de nombre a la logia Lautaro, un caudillo mapuche que lo estuvo a mal traer a los españoles en Chile por muchos años, él y otros jefes. No me sorprende de que en este caso el general San Martín tuviera un trato especial con los líderes mapuches para cruzar los Andes, a quienes los reunió en 3 días de conferencia, 109 jefes mapuches del lado de lo que es Argentina y del lado chileno, que tenían la misma etnia, ¿sí? Pehuenches, en este caso argentino hoy, o mapuches. Entonces, ese trabajo de San Martín para sumar a los originarios fue tremendamente eficaz, pero no está resaltado. Solo lo conocemos por las memorias de Olazábal. Ahora, nosotros no estudiamos las memorias, estudiamos la historia que nos contó Mitre, o antes de Fidel López. Las cartas que ahora vamos descubriendo por la investigación de amigos, sobre todo la intensa correspondencia de San Martín Belgrano y el objetivo común de un plan continental común, ese diseñado en Tucumán, donde tenían en cuenta el Alto Perú. No era que abandonaron la guerra en el Alto Perú, sí que dijeron, para esa misión tenemos a Güemes, y vaya si cumplió el general Güemes con este plan continental de San Martín. El Alto Perú y ganar las masas originarias. Para ello, la propuesta en 1816 de un gobierno monárquico con un inca a la cabeza, una monarquía temperada con la participación en el parlamento de los pueblos, de los diputados de los pueblos, pero era el inca.
el Inca. Entonces, es una ganancia geométrica, decía San Martín, esta idea de la monarquía incaica. Entonces, todo tiene que ver con todo. En nuestros símbolos patrios está el sol y el Icario, ¿no? En nuestro símbolo patrio. Es decir, el sol de nuestra bandera, el sol de la bandera de San Martín, que tengo acá, la creación de la bandera de San Martín, primigenia del Perú, esta que la conocemos muy poco, esta bandera de San Martín, ¿sí? Conocemos la nueva bandera del Estado peruano, pero no muy difundida la bandera primigenia, donde están los Andes, el Sol y el Océano Pacífico, como en el centro del escudo, el rojo y el blanco. ¿Sí? Son los símbolos que va dejando, y van dejando, ¿no? Las banderas. Donde está el escudo argentino. ¿Quién lo diseñó el escudo argentino? Un platero peruano, de apellido Rivera, pero tiene un nombre originario, el creador de nuestro escudo. Entonces, en los símbolos nos dejaban la herencia que tenemos que levantar. Entonces, como digo, todo tiene que ver con todo, y la presencia del protectorado del Perú, que tampoco conocemos muy poco, tampoco estudiamos las medidas y el hecho histórico, el protectorado y la guerra allí llevada por los ejércitos de los Andes. Entonces, como docente, como maestro, digamos, sinceramente, solo nos acordamos de cuando murieron, ¿sí? Y nada más, y no de las profundas enseñanzas y la raíz de todo. La raíz está en esta historia americana profunda, la sangre de nuestra gente, de los esclavos. Lo primero que hizo San Martín es el decreto de liberación. Ya lo hizo antes José Santos Atahualpa y después Tupac Amaru, la libertad de los esclavos. Pero fueron derrotados, retomados por San Martín, en este caso. El discurso de Castelli en el Tiahuanaco, nada más y nada menos, ¿sí? Profundamente interesado en sacarse de las montañas del padecimiento, de la opresión colonial a los campesinos, los indígenas. Son, digamos, materia de estudio, de divulgación en nuestras aulas. No lo son. No lo son. La campaña heroica de Martín Miguel de Güemes en el norte argentino y en el sur del Alto Perú. Porque todos esos líderes, como Juan Azurduy y Padilla, le respondían a Güemes. ¿Por qué? Porque estaban descontentos con el comportamiento, y le escriben en sus cartas, de Rondó, que era un pésimo general. Entonces, todo tiene que ver con todo. Belgrano le critican por las derrotas. Le critican por las derrotas. Y como dice mi amigo Mendía, hay que estudiarla de nuevo, porque Vilcapuje es un empate técnico. Nada más que en el campo de batalla quedó. Eso va a contarlo él, pero digamos, adelantemos de que hay que revisar eso. ¿Por qué todas las batallas perdidas son desastres? Nunca hablamos de la Florida, no hablamos de la Tablada, no hablamos de esos
generales que dejó Belgrano como gobernadores, como Warnes, ¿sí? Y el Pari. Batallas heroicas, donde quedó sangre de nuestra gente. Entonces, desastre de Cancha Rayada. ¿Por qué desastre? Si a los 30 días estaba triunfando su ejército. Una batalla, una guerra se gana, se pierde. Pero, bueno, hay que estudiar todas y todos los contextos. Sobre el Alto Perú, yo discrepo con Mitre, que habla de las republiquetas, término que me molesta. Todos esos liderazgos regionales de heroica resistencia, de guerrillas, de milicianos como los de Padilla, de movilidad y de golpes, no de enfrentamientos, digamos, donde cabían más las posibilidades de las derrotas, que se las daba lo mismo. Y algunas triunfantes como la visión de San Martín de que no era una estancia del Ejército del Norte en Tucumán pasiva. Tenía que asistir y golpear en la retaguardia del enemigo, enviando misiones en contra de la dirigencia porteña, que estaba mirando a Europa, o haciendo la guerra al general Artigas, ¿sí? Entonces, hay que ver, hay que revisar. En este caso, esa política de Belgrano, que dio frutos después, con una guerra hasta el año 25, ¿sí? 25-26, donde, entre otras cosas, se borró del mapa la batalla de Tumula, y el mérito todo era de Bolívar. El mariscal Sucre, que era un gran patriota, pero no libró ninguna batalla en el Alto Perú. La última fue Tumula, ¿sí? Contra Olañeta, que era un personaje de aquellos odiados por su sanguinaria guerra llevada contra nuestra gente. Entonces, hay temas a revisar y hay temas a unir a los patriotas que pensamos lo mismo. Entonces, con sus diferencias, con sus acuerdos, y tejiendo, en este caso, mirando al centro, que era, y sigue siendo el Alto Perú, esas heroicas tropas que dejó San Martín, que fueron decisivas en Junín y Ayacucho, ¿sí? Entonces, el teatro de operaciones era ese, una larga y prolongada guerra, donde nuestra gente, nuestros paisanos, hicieron el gasto, pues sí, dejaron sus huellas en el campo de batalla, sus huesos y sus historias heroicas. Después, ¿qué pasó con algunos de ellos? Lo dejamos para un segundo plano, los enfrentamientos entre los oficiales de San Martín, luego aquí en las guerras intestinas. Pero, ¿por qué no lo voy a reconocer a Juan Lavalle, el León de Riobamba, sus grandes méritos? ¿Sí? Entonces, San Martín, la formación de moral, ética y formación profesional de sus oficiales para sostener una guerra desigual y triunfar. Triunfar y gran polémica porque dejó el ejército San Martín al servicio de la continuidad de la guerra a Bolívar.
son debates, pero no unen el mismo propósito de aquella historia, la libertad de América. La libertad de América. Entonces, esa es la misión que tenemos nosotros. Hacer conocer, divulgar, porque hoy no son los temas que educan a millones de argentinos, por lo menos, ¿no? Entonces, las batallas, estas, que hay que recordar, en el Alto Perú y en el Perú, libradas por estos líderes como Tupac Katari, Tupac Amaru, Santos Atahualpa, el hermano de Tupac Amaru, que siguió, Dámaso, Tomás Katari, Bartolina Sisa, y todos aquellos que nos marcaron en la historia el norte. Y el norte en realidad es el sur, de la mirada aquella. Y menos, aunque sea importante para el estudio de la incidencia de la disputa mundial que tenían en ese momento los colonialistas, y la lucha de los franceses, la lucha de los españoles, la lucha de los británicos, que tenían incidencia, obviamente tenían incidencia, porque eran los primeros en mandar los espías, que llegaban hasta lo profundo de nuestra América para sembrar el terreno de la ocupación colonial. Así que este es lo que, por ahí me quedan en el tintero algunas cosas, pero en el diálogo, en las preguntas, podemos ir respondiendo. No sé qué tiempo desarrollado, pero hasta aquí es mi exposición. Nos, José Antonio de Areche, visitador general del reino, por gracia de su majestad, condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de los principales capitanes de sinicua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las cinchas de 4 caballos, quede dividido el cuerpo en 4 partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, uno de los brazos a Tungazuca, el otro a Carabaya, enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra a Santa Rosa, con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes. Se condena además a que las casas del réprobo sean arrasadas, batidas y saladas a vista de los vecinos del pueblo, que se confisquen todos sus bienes, que todos los individuos de su familia que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. Queden asimismo infames e inhábiles para siempre. Que se destruyan los autos del juicio para que no quede memoria de tan infortunados sucesos ni rastro alguno de esta raza maldita. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán
y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Tengo una pregunta que me llegó a mí por celular en relación a la guerra altoperuana, al papel de los jefes militares como Ascencio Padilla, Juan Azurduy, Camargo. Si vos te podés referir más extensamente a ese tema. Sí, por eso la continuidad de esos líderes, jefes guerrilleros, en muchos casos originarios o criollos, en el caso de Manuel Ascencio Padilla, ya con la presencia del primer ejército de la Junta de Mayo, el ejército de ya son parte de, y se suman, se van sumando hasta llegar al desaguadero. Pero luego la segunda campaña, al enviar a otro grande, que ni lo nombré, Álvarez de Arenales, español, que está desde el inicio, 1809, en el levantamiento de La Paz, de Chuquisaca y La Paz, en el primer gobierno patrio, para mí el primero, el de La Paz, 16 de julio, con Murillo de jefe, con Monteagudo jovencito, 19 años. Ya el propagandista del documento fundacional, que es el de la Junta Tuitiva, escrita por Monteagudo. Es decir, Arenales, gobernador de Cochabamba, Warnes, en Santa Cruz. Arenales, parte del levantamiento en 1809, siendo español, se salvó del ahorcamiento, que tuvieron decenas de jefes altoperuanos que murieron en el cadalso en 1809. Brutal represión, levantamiento. Por eso, no sé si quién comparte conmigo, pero es el primer gobierno patrio. Porque éramos una sola cosa, lo que éramos parte del virreinato de Buenos Aires. Es decir, que sus representantes en el Congreso dan ese mensaje de la Declaración de la Independencia, de las Provincias Unidas, ¿no? Parte de esos altos peruanos. Es decir, que Manuel Ascencio Padilla
estuvo en la batalla de Tucumán. Él, no Juana. Él estuvo presente con 20 lanceros y fusileros, pero no lo nombran en el parte de batalla a Manuel Asensio, ¿verdad? Es una injusticia, que después la corrige Belgrano, nombrándolo parte fundamental de los altos peruanos del ejército patriota. Con nuevas tácticas en el uso de la caballería y varios combates heroicos, en la mayoría en inferioridad de condiciones, donde se suma Juana. Se suma Juana luego de la muerte de sus hijos, que ya era parte de las huestes de Manuel Asensio Padilla, pero ahí cobra una relevancia fundamental como organizadora de las mujeres en las Amazonas y la participación activa como jefa de los ejércitos, del ejército de Manuel Asensio Padilla. Por lo tanto, es otra figura a recuperar con la magnitud que debe ser, que ya le reconoció Belgrano, obviamente, le reconoció Belgrano, de estos méritos de Manuel Asensio Padilla, que muere en combate, Bueno, hay toda una historia ahí que rodea en cómo Juana vuelve al ataque y recupera su cabeza puesta en una pica. Entonces, Cárdenas, con 2000 hombres, que llegan tarde a la batalla de Vilcapugio, 2000 hombres de Cárdenas, jefe cacique originario, ¿sí? Porque el traidor de Castro, de Saturnino Castro, el salteño, intercepta el chasqui donde llevaba el plan de batalla de Vilcapugio para Cárdenas, toma, y el general realista, con ese conocimiento del diseño que tenía Belgrano para esa batalla, hace que fueran masacrados antes de llegar a Vilcapugio esos 2000 integrantes de la hueste de Cárdenas. El cacique Cumbay, que lo visita con el ofrecimiento de sus hombres de combate a Belgrano en La Paz. Él llega con 20 lanceros y proponen cientos y cientos de abaguaraníes que se iban a sumar. Belgrano lo invita y lo hace que su ejército le rinda honores a Cumbay. Le regala un caballo, dice, enjaezado de plata, como el mejor de los caballos que tenía, y los suma a Cumbay para la guerra. Ese ejemplo del tratamiento que le daba para ganar a esos pueblos es maravilloso de Belgrano. Pero así son cientos. Esos milicianos que participan en la tablada con Aros de la Madrid, conducido por el Moto Méndez, muestran que había una adhesión a la causa posterior a la derrota de Tupac Atari y demás. Adhesión, porque es una continuidad en la misma causa. Por eso en el diseño de la guerra sudamericana de San Martín y Belgrano, el papel de activo que debía tomar el ejército del norte en la ciudadela, lo muestra en la cuarta campaña que envía a Arauz de la Madrid con otra misión de llegar a Chuquisaca, a Cochabamba. ¿Sí? Y ahí Arauz de Madrid desobedece y va a Tarija porque no tenía con qué
tropa seguir hacia el objetivo que era Cochabamba. Y Belgrano se enoja pero después le da la razón a la de la Madrid, porque él fue a buscar las caballadas de Tarija. Le da la razón y lo recibe. Después, como era a los de la Madrid, trató de tomar Cochabamba y fracasó, y volvió y fue recibido como héroe, como debía ser. También pidió la intervención de Bustos, San Martín, pero Buenos Aires estaba en otra cosa. Y le dio la espalda a este plan de San Martín. Entonces, no estaba, el diseño era perfecto, como era activo el ejército del norte, que no se quedara solo en la plaza de Tucumán y que obedeciera órdenes de los porteños para ser una guardia de represión interna contra los antigueños y después contra el mariscal Estanislao López, donde fracasó como debía fracasar esas últimas intentonas del ejército instalado en Tucumán. Es decir que hay mucho que hablar de la participación desde Suipacha con la caballería chicheña, que está esperando al ejército de Castelli. Ahora debemos nosotros darle la dimensión que a veces en un parte de combate de la época no aparecían con la verdadera dimensión. Esos caudillos, jefes de tropa de los ejércitos revolucionarios altoperuanos y digamos, las Provincias Unidas. Entonces, digamos, esa presencia, encontraba un caldo de cultivo en esta historia anterior que vimos de Catar y de Tupac Amaru y demás. Era fresco el recuerdo de esas batallas, fresco el recuerdo de las banderas que habían levantado y eran retomadas por Belgrano, por Castelli, por las disposiciones de Belgrano. En la campaña del Paraguay y demás. Es decir que en Tucumán hay una calle que se llama Muñeca, pero de los 600 milicianos guerrilleros de Muñeca en la zona del lago Titicaca, de este cura revolucionario, no conocemos la historia, no se la sabe. Bueno, los investigadores y los estudiosos sí, pero la dimensión para el conocimiento de su pueblo no. Falta darle la verdadera dimensión a todo de la figura de Monteagudo. No existe. Hace muchos años les entendieron de que eran nativos de Tucumán. No hay una señal en la que aquí vivió Monteagudo. En cambio, en Sucre, todos esos recuerdos están. Aquí vivió Monteagudo. Y una estatua, hermosa estatua de Monteagudo en la plaza central de Sucre. Que hay una historia digamos, a ser recuperada y difundida. No sé si... Vos mencionaste algo, tengo una pregunta que por ahí la podés desarrollar más. Es el papel de Monteagudo en la Junta Tuitiva, en la revolución del 25 de mayo de 1809, que antecede a Buenos Aires. Uno de los personajes menos nombrados y menos considerados, que es Monteagudo. Si podés hacer una semblanza de él. Por supuesto. Tiene 2 doctorados en la Universidad de San Javier, de hecho que es acá. 2 doctorados, 19 años. Y ya en su tesis doctoral, con la que se recibe y defiende
estuve ahí en una universidad, en la Casa de la Libertad, en donde tomaban exámenes a Monteagudo, Moreno, Castelli y demás. Diálogo entre Fernando VII y Atahualpa en los Campos Elíseos. 19 años tenía Monteagudo. Y ya traza ahí, en esa tesis doctoral, con la que se recibe, la idea fundamental de los patriotas. ¿De dónde nos vamos para la continuidad de por ser independientes, libres de toda potencia extranjera? Que hoy, ese Monteagudo, que el redactor de esa proclama, se salva, es tomado preso, pero no a la horca, no sé por qué razón. Él tenía muchos amigos en los curas. Hay un obispo que es el que lo palanquea, hay un cura tucumano que tampoco se lo menciona, que es el padre Medina, que solventa sus estudios. Tenía amigos ahí, aunque era medio, pensaba como Voltaire, y escribía como Voltaire, y ya una página de sus relaciones históricas, una mujer enamorada de Monteagudo le da el pie para que pueda escaparse del jardín. Por eso no es fusilado. Luego, el papel, ya el seguimiento con Castelli y la formación en Buenos Aires de la juventud revolucionaria y el papel de su prensa revolucionaria como mártir libre, el continuador de Mariano Moreno, de Castelli, que después obviamente se tiene que encontrar con San Martín, y San Martín lo tiene que rescatar y sumarlo como un papel fundamental, auditor de guerra. Lo castigan al pobre Monteagudo por algunas decisiones como auditor de guerra contra los Carreras. Bueno, porque fue secretario de O'Higgins y redactor de la Constitución de la Independencia de Chile. Ministro de 3 carteras del general San Martín, encargado de realizar otras, y fundamentalmente como coronel del ejército de los Andes, en eso que dio llamar la guerra de Zapa. Es decir, el valor de la tarea de inteligencia para conocer al enemigo, como dice Sun Tzu, conoce a tu enemigo como a ti mismo y ganarás 100 batallas. Por eso la campaña extraordinaria de San Martín en el Perú, sin dar ninguna batalla. ¿Sí? Sí, arenales en la sierra, pero fue muy criticado por la política que llevó a cabo San Martín en el Perú. Pero logró el objetivo, que con fuerzas muy minoritarias, ¿sí? Pudiera vencer a un enemigo que tenemos en distintos lugares del Bajo Perú y del Alto Perú, las fuerzas del virrey. Entonces, el conocimiento previo y la tarea de propaganda, antes de llegar a ocupar Lima, de San Martín, y la red de inteligencia preparada 3 o 4 años antes, ¿no? No era mucho, y no es poco tampoco, que le permitió, por ejemplo, saber quién era quién en los realistas, qué diferencias podía aprovechar de él tiene tratamientos ahí de negociaciones con el virrey, y puede entrar en Lima sin disparar un tiro. ¿Por qué? Porque adhiere a la independencia la mayoría de los oficiales del cuartel Numancia, que protegía Lima.
y tiene una táctica extraordinaria para dividir a los enemigos, ganar amigos, neutralizar otros, que le permitían ese estilo de guerra de San Martín. Lo dejó pasar a Canterac contra 4.500 hombres que podían haber tomado de nuevo Lima. Fueron, los orientó para que se queden en el Callao. Y sabía que Canterac y su ejército no podía estar más de 5 días en el Callao sin alimentos. Y sin alimentos de su caballada. Y se tuvo que ir Canterac. Bueno, son decisiones político-estratégicas y de una línea de guerra de San Martín. No confrontar si no tenía seguridad de vencer. Y fue muy criticado, inclusive con amigos suyos como Las Heras, ¿sí? El general Las Heras, ¿no? Muy criticado. Entonces, hay ejemplos para esa maravillosa acción revolucionaria y lo que ha dejado Monteagudo, la idea de una patria grande desde Panamá al sur, en un congreso anfictiónico de todas las provincias que estén representadas, todas las repúblicas que ya en ese momento, para la unidad sudamericana, para la unidad en un congreso de iguales. Es el diseño y el plan estratégico de Monteagudo. Por eso lo tomó como secretario Bolívar. Entonces, uno de los dolores más profundos que tuvo San Martín fue el asesinato en Lima de Monteagudo, porque para él era un hombre fundamental, y lo fue diseñando la política educativa en Lima. La política de ganar adeptos, de difundir, ¿sí? Sí, le gustaba, lo critican porque le gustaban las joyas, y ve como un europeo, pero tenía también mucha aceptación por las bellas. Era afroamericano. La genética lo dice. Estoy abierto a otras. Sí, discutan conmigo. Miguel ahí está acompañándonos, no sé si se escucha mi voz, un amigo tarijeño. Sí, sí. Elías Aníbal Bacaflor Doraquis, que pide la palabra para hacer unos aportes a tu intervención. Don Elías, abra su micrófono. Haga uso de la palabra. Gracias. Bien, ¿cómo no? ¿Me escuchan? Bueno, muy buenas tardes. Profesor Galván, muy buenas tardes. Querido Eduardo, muy buenas tardes. Y a través de ustedes un saludo cordial a todas las señoras y señores que están presentes en este cónclave virtual. En realidad, se escucha muy atentamente la presentación de Miguel y obviamente su conocimiento sobre el tema alto peruano. Creo que amerita mayor profundización porque pareciera que algunos lugares como Tarija, pueblo, territorio, que han sido escenario de determinantes encuentros bélicos, no han sido insertados ni en la historia oficial argentina, menos en la historia oficial boliviana. Y esto lo hago con el debido razonamiento
y con el apoyo documental que hemos obtenido durante estos últimos 13 o 14 años. El error que tienen los historiadores liberales bolivianos, que han de alguna manera diseñado la República de Bolivia a partir del relato histórico, siempre han tenido una visión andinocentrista. Es decir, todos los hechos más importantes de lo que significó la guerra de la emancipación, desde 1810 hasta 1825, han proscrito el aporte de Tarija. Y cuando Tarija ha tenido roles determinantes. Si tomamos el primer paso, podemos entablar o posicionar la verdad histórica del 7 de noviembre de 1810. No debemos olvidar que existe una cronología histórica en la cual de manera exprofesa la decisión del Cabildo de Tarija de apoyar a Buenos Aires nunca ha sido mencionado en ningún libro de historia ni de Bolivia ni de la Argentina, y eso nos obligó que el 2014 pudiéramos posicionar, el 2009, para el bicentenario, demostrar documentalmente que el primer pueblo altoperuano, aún perteneciendo a la gobernación y intendencia Salta, es decir, que Tarija perteneciendo a las provincias del Río de la Plata, el primer cabildo que apoyó a Buenos Aires fue Tarija, el 25 de junio de 1810. Y 3 meses después lo hizo Cochabamba y Santa Cruz en septiembre. En varias partes que he leído, partes militares o libros de historia de la batalla de Suipacha, se da cuenta que al momento de haber finalizado el combate o la batalla de Suipacha, había un muerto patriota, 2 heridos, entre ellos había un tarijeño, y cuyo rol protagónico lo tuvieron los de las tropas provinciales de la caballería de Tarija, que le dio el triunfo, está documentado en el Archivo General de la Nación, a las tropas comandadas por Güemes. Pero ahí, buscando documentos en el Archivo General, descubro que el primer muerto que hace alusión Castelli y otros más, se trataba de un tarijeño, de un campesino nacido en San Lorenzo, Basilio Íñiguez, cuyo informe va a ser vital de Güemes para justificar que su esposa Toribia Gutiérrez pida un bono de viudez. En lo que indicaba también Miguel sobre el 4º Ejército Auxiliar Argentino que ingresó al Alto Perú, en este caso al mando del coronel ya graduado, llegando a Tarija, le llega el pliego de Belgrano, el combate a la tablada. Si bien Arauz de la Madrid tenía órdenes, y ahí corrijo a Miguel, Belgrano le ordenó a Arauz de la Madrid ir hasta Oruro, no Cochabamba. Y por necesidades de lograr mejores caballos, más frescos, para cumplir semejante empresa desde Tucumán hasta Oruro, obviamente Güemes, que ya había estado en Tarija anteriormente, conocía el territorio y a sus gentes, decidió desviarse, casi entrando a la frontera, lo que hoy sería Villazón La Quiaca, y dirigirse al Valle de Tarija. Él llegó a Tarija el 14 de abril, evitó la confrontación con las tropas que estaban al mando del general Andrés Santa Cruz, bueno, ese entonces capitán, y para evitar confrontación, pues su tropa estaba cansada. Por tanto, hacer esta pequeña corrección, y donde quiero aterrizar es lo siguiente. Yo quiero felicitar desde Tarija a todas las instituciones culturales, históricas, como las que hoy nos convocan, a través de Miguel, de Eduardo, para poder reencontrarnos, por cuanto desde que Tarija decidió voluntariamente
incorporarse a Bolivia, después de aquel cabildo abierto en 1826 en agosto, cuando ese cabildo, esa reunión de vecinos, Tarija renunció de facto y por documento a su pertenencia a Salta y por ende a las provincias del Río de la Plata y se incorporó a Bolivia. Desde ese entonces, por algunas razones o motivos que vale la pena discutir francamente, los tarijeños nos hemos dado la espalda con salteños y jujeños y con los argentinos, porque siempre nos han hecho creer, los historiadores liberales bolivianos, que los culpables de las debacles que se tenían en influyentes combates o batallas en el Alto Perú fue por culpa de los ejércitos auxiliares argentinos, que en vez de entrar o haber ingresado al Alto Perú para coadyuvar en nuestra lucha contra España, más bien venían en son de saqueo. Eso a mí me parece un insulto llevado al extremo. Por ello nos han enseñado que de alguna manera debíamos darle espalda a ustedes y creer que solamente la historia alto peruana estaba un tanto diseñada por sus escritos, que poco acceso documental tuvieron al inicio. Por ello los saludo con aprecio, pondero el esfuerzo que hacen ustedes para este tipo de encuentros virtuales, estas conversaciones, y también aplaudo la iniciativa de Gaby del Corro por tratar de reencontrarnos en estas conversaciones telemáticas para corregir, rectificar, enriquecer y poder conocer, en definitiva, la verdad histórica de los hechos que han suscitado en el territorio salteño, jujeño, tarijeño. No tenemos que marginar de este relato histórico los aportes de las republiquetas de Sinti, Chichas, que han jugado un rol vital, porque todos los movimientos militares que se daban, obviamente, pudiendo pensar en tiempo y espacio, venían autorizados por el mando de Martín Miguel de Güemes y las órdenes que venían desde Buenos Aires, vía Tucumán, Porreidón, Belgrano, Güemes y Tarija. No nos olvidemos del aporte Tarija, que el 8 de octubre de 1811 fue el primer pueblo invadido por Goyeneche. Pues estos temas que forman parte de la historia argentina deben de ser también discutidos por ustedes. Porque si algo tenemos que valorar es que el esfuerzo que han hecho muchos historiadores argentinos ha sido escribir sobre ustedes. Pero también nosotros hemos formado parte de ustedes. ¿No es cierto? O el último aporte que hice es, por ejemplo, el haber leído a los más connotados historiadores e investigadores argentinos sobre, por ejemplo, la muerte de José Ignacio de Gorriti, que según toda la historiografía argentina, él falleció en Sucre el 9 de noviembre de 1810, incluyendo a Felipe Piña. Y cuando el año pasado viajé a Sucre, al Congreso Internacional de Historia, presenté un trabajo sobre la empanada o la salteña, que tiene origen en Tarija, haciendo alusión a Juana Manuela Gorriti. Descubrí la partida de defunción original de José Ignacio de Gorriti, y vaya sorpresa que me doy cuando queda demostrado que Gorriti falleció el 10 de noviembre y fue enterrado el mismo día. Entonces eso demuestra que los más connotados historiadores argentinos nunca se han dado la molestia de venir a los centros donde está la fuente primaria para constatar una fecha tan histórica sobre, a mi entender, uno de los próceres de América como fue José Ignacio Gorriti, cuya vida me llenó de lástima y de dolor al saber que hermanos que habían participado desde 1810 para lograr la patria grande van a terminar destrozándose en las guerras intestinas argentinas, es decir, entre federales y unitarios. Y ahí también juega un rol importante Tarija. Por lo tanto, quiero felicitarles a ustedes, agradecerles la deferencia
me llena de placer el poder conversar con ustedes, seguir aprendiendo y también pedirles que no se olviden de Tarija, porque Tarija ha sido parte de ustedes. Y lo que no queremos nosotros es que nuestra historia esté trunca, manipulada, tergiversada, hasta proscrita. Por ello, nuevamente aplaudo esta iniciativa, les mando un abrazo cariñoso, afectuoso, y pido a Dios los bendiga y todos nos cuidemos ante esta pandemia que está asolando el país. Un cariño desde Tarija. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Elías. Miguel, creo que te toca a vos. No sé si estás en línea. Sí, estoy en línea, creo. Agradecer la participación encontrada, pero nos carteamos casi diariamente y yo toda la producción que puedo y estos vínculos se los envío como compatriota, como un hermano, un paisano, como decía Yupanqui, el que lleva el país adentro es un paisano, un país adentro. Y en nuestro país es la patria grande. Y tenemos que, digamos, abrevar ahí en esa historia y conocer cosas que no conocemos, como la que aporta Elías. Así que muchas gracias por sus conceptos, amigo. Bueno, con don Elías tenemos agendada una conferencia próxima en este hilo de estudiar la guerra altoperuana como parte de la gran guerra suramericana por la independencia. Así que cuando combinemos fecha y tema lo anunciaremos con todo gusto. Es un placer que él participe. Bueno, no sé si ustedes tienen más preguntas o si alguien quiere intervenir antes de que demos por terminado esta primera conferencia del primer ciclo de historia. Levante la mano o abra su micrófono, no hay problema. Elena, querida, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy linda la conferencia, pido disculpas, pero tuve problemas para entrar. Y bueno, escuché una parte importante, le agradezco al señor Galván, el profesor Galván, porque rescata próceres que realmente tendríamos que conocer un poco más y que las escuelas de nuestro país y del continente se deberían conocer. El caso de Monteagudo es uno, ¿sí? Un hombre realmente una trayectoria impresionante que aportó muchísimo. Así que eso como algo destacable. Y por otro lado, bueno, agradecer que se esté dando este ciclo y que podamos estar hablando de historia, porque lamentablemente se bastardea bastante nuestra ciencia y me parece que está bueno empezar a hacer esto. Así que muchas gracias por haberlo escuchado, le agradezco realmente los aportes y le agradezco su conocimiento porque me hizo muy bien escuchar una cantidad de conceptos que me ayudan a pensar un poco mejor. Así que bueno, eso simplemente. Muchas gracias. Elena va a participar en una de las conferencias de este primer ciclo sobre la figura del general Belgrano. Hay uno que levanta la mano ahí. Carlos. Simplemente una cosa que creo que vamos a estar todos de acuerdo. Muy interesante, bueno, a Galván lo conocía de hace mucho, pero al compañero de Tarija no lo conocía, me resultó sumamente interesante. Vos sabés, Eduardo, que yo viajo mucho a Bolivia, he andado mucho por Bolivia y demás, y le quería hacer una pequeña corrección, digamos, o aclaración. En algún momento Elías dice, Tarija alguna vez era parte de ustedes, dijo, o algo así, que era parte había participado en la Argentina. Y en realidad, justamente en eso de ver la historia en su totalidad, diría que no era parte, es parte, porque nosotros somos parte de una misma cosa que es esta América sufriente. Eso nada más. Muy bien. Si no hay preguntas o nadie quiere intervenir, demos por finalizada esta primera conferencia y los invito el viernes
a acompañar a Gabriela del Corro y a otro historiador que va a hablar también de otro aspecto de la guerra de la independencia, en la figura del coronel Lugones, que fue miembro del Estado Mayor del general Belgrano. Bueno, le agradezco la presencia a todos. Los invito a aplaudir, sí, efectivamente, aunque ahora el aplauso es virtual, como tenemos que hacer en estos tiempos. Y muchas gracias al maestro Galván y a los amigos de la Fundación del Bicentenario que han hecho todo el esfuerzo técnico con las dificultades que estamos acostumbrándonos a padecer en estas conferencias virtuales. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana. Si el que desee escucharlo al héroe nacional Owen Kripa, a partir de las 16 horas el Instituto hace una conferencia con quien fue el hombre que hizo el primer ataque sobre la flota británica con un avión de entrenamiento, no era un avión de guerra, y sin embargo, en una acción muy audaz, doblemente audaz, dejó fuera de combate a una de las más modernas fragatas de la flota de la Task Force británica, y una bellísima persona que tenemos el gusto de conocer hace muchos años, Owen Kripa. Y el viernes, como ya le dije, con Gaby del Corro, para ver otro aspecto de esta historia nuestra tan importante que se conozca y se difunda. Este es un ámbito de debate abierto, tómenlo así. Esta cátedra de historia que estamos organizando, vamos a sistematizarla durante todo lo que queda del año y el próximo, para que todos los que tienen aportes para hacer en el tema histórico lo puedan hacer libremente. Muchas gracias y nos vemos los próximos días. Buenas tardes.